Vamos a Efesios una vez más y vamos al capítulo 6, desde el versículo 1, nuestro versículo va a ser el 4, pero leamos desde el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. No sé por qué. Se acopló. Y un versículo más en Colosenses, el versículo 3:21. El versículo 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre como el Dios del universo, al Dios eterno, al Dios creador y al Dios redentor que eres en la persona del Señor Jesucristo. Señor, frente a tu palabra pedimos la guía de tu Espíritu y Señor, ayúdanos a entenderla y a saber cuáles son tus propósitos para que podamos vivir de acuerdo a ella para tu misma gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes se acuerdan, hemos estado hablando del matrimonio fundamentalmente, de cierta manera, de la familia, y las últimas 2 veces hablamos sobre las responsabilidades de las esposas, las responsabilidades de los esposos, y esta figura tan terriblemente importante e interesante que el apóstol Pablo explica acerca de que el matrimonio de alguna manera refleja lo que Cristo ha hecho por la iglesia, y sabemos que el matrimonio es un misterio, pero sabemos que la iglesia y Cristo es un misterio aún más grande. Y si ustedes se acuerdan, la última vez que hablamos yo les dije que había un versículo fundamental, el 21 en Efesios 5, que dice: someteos a unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Y dijimos que había 3 casos que el apóstol Pablo habla: primero la relación esposo-esposa, después la relación padre-hijos, y finalmente la relación empleadores con empleados, o amos y siervos como se usaban en aquel entonces. Y dijimos que es muy importante entender que Dios pone límites muy importantes sobre aquellos que ejercen la autoridad. La autoridad que tenemos es delegada, no es propia. Es la autoridad que Dios estableció en el orden de las cosas que Dios creó, y por lo tanto es una autoridad de la cual tenemos que dar cuenta. O sea, si ustedes miran la Biblia de tapa a tapa, aparecen estas imágenes en todo tipo de situaciones de orden que Dios ha puesto. También los gobiernos van a tener que dar cuenta, aquellos que están encargados de pastorear la grey van a tener que dar cuenta, los maridos van a tener que dar cuenta, los padres tienen que dar cuenta, aquellos que son, que generan empleos, que son empleadores, tienen que dar cuenta de cómo tratan a la parte que está sometida, si ustedes quieren. Es muy importante que nos demos cuenta que cuando Pablo escribió esta carta, las cosas eran extremadamente distintas, quizá en algunos aspectos no, pero en general muy distintas de como nosotros las conocemos. Era el primer siglo y la cultura, fíjense, esto no fue propio de la cultura romana, quizá alcanzó su peor situación con la cultura romana, pero venía inclusive de los judíos. O sea, ustedes no se olviden, y era una cosa que tenía para decir antes, pero la digo así en muy pasada, que cuando los judíos se juntaban en las sinagogas, ¿está bien? Las mujeres no iban, ¿está bien? Con los griegos fue terrible, pero los romanos es de alguna manera el último punto. Y William Barclay, uno de los comentaristas del Nuevo Testamento extremadamente buenos, dice: un padre romano tenía autoridad absoluta sobre su familia. Él podía vender como esclavos a sus hijos o a su esposa, él los podía
hacer trabajar en campos encadenados. Él podía tomar la ley en sus manos porque la ley estaba en sus manos y castigar como él quería. Él podía infligir la pena de muerte sobre sus propios hijos. Ese es el ambiente en el que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Eso era el comportamiento normal de una familia romana, donde el padre era poco menos, si es que es poco menos, básicamente que un dictador. En ese ambiente, en medio de esa cultura, Pablo escribe esto a los Efesios. Ustedes se dan cuenta por qué la necesidad de contener la autoridad. Porque la autoridad era básicamente despótica. Desde César para abajo, todo tipo de autoridad era despótica. Los soldados tenían prácticamente autoridad despótica en el campo de batalla. Hoy quizás la ley no autoriza estas cosas, pero eso no quiere decir que no suceda. Hay muchos casos, sobre toda la faz de la tierra, de niños que son abusados por sus padres o por sus progenitores en distintas maneras, en distintas circunstancias. Y además de eso, en las últimas décadas hemos visto una destrucción, un ataque frontal a la familia y por lo tanto a los padres y a los hijos. Y vivimos en medio de un mundo de completa inseguridad dentro de los hogares. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar rápidamente de mirar este versículo 4. Quiero decir una cosa, por si hay alguien que lo ha mirado. Cuando en el versículo 4 la palabra padres en realidad coincide con padre, o sea, no padres en el sentido de la pareja, sino con padre. Lo cual no quiere decir que las responsabilidades que aparecen allí no son de las madres, pero sí quiere decir, como hemos dicho ya a lo largo de todos estos domingos que hemos estado hablando, que en última instancia los padres son responsables de eso. ¿Está bien? Dios va a pedir, antes de preguntarle a las esposas qué pasó, Dios nos va a pedir, la persona que corresponde, nos va a pedir cuenta a los hombres, a los esposos. Es nuestra responsabilidad, en última instancia, delante de Dios, el bienestar de nuestro matrimonio y el bienestar de nuestra familia en el sentido de los hijos. Estos dos versículos que hemos leído nos tienen que llamar la atención en varias direcciones. Si ustedes miran la primera parte del versículo, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Que hay padres, hombres que provocan a ira a sus hijos, y hay madres que también lo hacen. Y esto es lo que ya llama la gente, el nombre que se usa para estas cosas son instrucciones negativas, donde nos dicen qué no hacer, pero no nos dice exactamente qué hacer. Y vamos a ver que el versículo tiene una carga de estas dos realidades. Miren, en general los hombres son muy amigos de delegar. Estoy hablando de esposos, hombres en general, esposos en lo que refiere a nosotros. Pero la gran pregunta ¿es delegar o es aplicar? ¿Está bien? O sea, una cosa es delegar y mantener, digamos de alguna manera, no el control, pero mantener en vista lo que está pasando. Y otra cosa es aplicar. Es decir, bueno, los problemas de los niños son problemas de mi esposa, son problemas de las esposas en general, o son problemas de alguien más. ¿Está bien? Eso no es delegar. O sea, uno delega muchas cosas, y sinceramente porque Dios ha dotado a nuestras esposas para hacer muchas cosas mejor que las que nosotros las podemos hacer, y mucho más en el ambiente de la crianza de los niños. Pero hay mucha gente que piensa que o la esposa, o las abuelas, o la iglesia, ¿está bien? O la escuela o la iglesia van a hacer el trabajo. Si estas cosas fallan, bueno, quizás la televisión y las redes sociales son las que van a hacer el trabajo, y eso es trágico, ¿está bien? Eso no es malo, es trágico, ¿está bien? Hay muchos niños que crecen en nuestros días bajo la influencia de las redes sociales, aun cuando todavía no pueden ni siquiera entender lo que está pasando en eso. Hay muchos niños en muchos hogares, incluidos hogares cristianos, que miran pornografía cuando tienen 8 y 10 años por descuido de los padres. O sea, la tarea es para nosotros, los responsables somos nosotros,
Y miren, si hay una cosa que es clara es que criar a los hijos implica mucho tiempo y mucha dedicación. No hay forma de hacerlo de a ratitos. No hay forma de hacerlos en un momento y después decir, ya está. O llegar a un momento y decir, ya salimos de esto, ahora no es nunca más nuestra responsabilidad. ¿Saben una cosa? Ser padres dura toda la vida. Uno es padre hasta que se muere o el Señor se lo lleva de aquí, ¿está bien? Pero esa responsabilidad permanece aún cuando los hijos son grandes y a veces a ellos no les gusta, pero no importa. Seguimos siendo padres, ¿está bien? Miren, el apóstol Pablo habla aquí de no exasperar o no provocar a ira a nuestros hijos. Miren, nadie se levanta en la mañana, ¿está bien? Algunas veces sí, pero nadie se levanta en la mañana con la idea de exasperar a los hijos, de ponerlos en mala situación, de abusar de ellos de una forma o de otra. Nadie se levanta así, pero las tareas del día que a veces no controlamos se encargan de provocar cierto tipo de animosidad y muchas veces porque son los más chicos y porque son los que menos se pueden defender, aunque a veces se defienden bien, ¿está bien? Entonces caemos en el problema de que llega un momento que estamos completamente fuera de control y lo único que hacemos es exasperar a nuestros hijos. O sea, ¿cuál es la causa de eso? La causa de eso es que cuando les exasperamos, cuando fallamos en permitirles que sean niños por ellos mismos y en guiarlos en los caminos de Dios. Cuando fallamos en eso, cuando no nos damos cuenta qué edad tienen, y es distinto a los 2 años, o a los 3 años, o a los 5 años, o a los 18, o a los 24, o a los 40, tenemos que tener cuidado de eso. Si no los dejamos vivir en la edad que ellos tienen, y si arriba de eso no los estamos guiando en los caminos del Señor, estamos exasperándolos, estamos, si ustedes quieren, maltratándolos en distintas formas en nuestra relación diaria. Quiero rápidamente revisar algunos puntos, algunas formas para que lo tengamos más claro, sin entrar en demasiados detalles, porque no tenemos tiempo. ¿Qué cosas hacemos? Miren, exasperamos a nuestros hijos cuando los tratamos dura y cruelmente. Te van a decir, yo nunca lo hice. Bueno, usted sabrá. Los podemos tratar de esa manera físicamente o mentalmente. Podemos ser demasiado duros con ellos. Miren, creo que Marcos dijo algo de esto. La lengua hiere muchas veces más que lo físico. Hay veces que le decimos cosas a nuestros hijos que si pensáramos por un momento no se lo diríamos ni siquiera a nuestros enemigos. Y esa es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Miren, si llegamos a avanzar en el terreno de exasperar a nuestros hijos, ya lo vamos a ver un poquito más enseguida, estamos sembrando cosas en ellos que van a durar toda la vida. Exasperamos a nuestros hijos cuando los ridiculizamos frente a otros y especialmente frente a sus padres. Quizás pequeños comentarios que parecen sin consecuencia, para sus oídos puedan sonar a verdadero terror. ¿Está bien? O sea, no es nuestra actitud ridiculizarlos, está bien, de ninguna manera, y mucho menos frente a sus padres, o frente a sus amigos, o en el seno de la familia, o donde sea. O sea, no hay lugar para ridiculizar a nuestros hijos y exasperarlos de esa manera. Los exasperamos cuando desplegamos favoritismo y hacemos comparaciones que no ayudan. ¿Cuántas veces, como padres, algunas veces nos escapa decir cosas como: ¿por qué no estudias como tu hermano, como tu hermana? ¿Por qué no te comportas como fulano de tal? Yo escuché muchas veces cuando era chico: ¿por qué no eres como el hijo del pastor o cualquier otro? ¿Está bien? Tenemos que tener conciencia clara que cada niño es diferente, que cada niño necesita de nuestros cuidados, y las comparaciones nunca, absolutamente nunca ayudan. Ojo, no estoy diciendo que no debemos estimularlos frente a ciertos ejemplos, pero no compararlos con motivo de regañarlos o de hacerlos sentir mal,
que muchas veces como padres hacemos este tipo de cosas. Miren, cada hijo es especial y una cosa que no podemos perder de vista es que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Está bien? Esos son nuestros hijos. Seres, almas que Dios nos da, que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. ¿Y saben una cosa? Dios sabe exactamente cómo desarrollarlos, pero nos ha dejado a nosotros la tarea y desarrollar la sensibilidad para poderlo hacer como Dios quiere. Los exasperamos cuando fallamos en expresar aprobación. ¿Cuántas veces los niños vienen de la escuela y vienen con el cuaderno abierto con lo que han hecho y no tenemos tiempo para mirarlo y para hablarles y para decirles y para estimularles y para bendecirles, como la Biblia dice, frente a lo que ellos han logrado? Muchas veces simplemente la ausencia de la aprobación los daña por completo. Y mucho más si aprobamos a otro de los hijos o si aprobamos al hijo del vecino en presencia de ellos. ¿Se dan cuenta? La cosa es extremadamente sensible. O sea, ¿cuántas cosas hacemos que, fíjense, al final y al cabo son pecados, porque no estamos haciendo lo que Dios nos manda? ¿Cuántas cosas pueden afectarlos en la vida diaria? Los exasperamos, y esto es serio, con un ejercicio arbitrario de la disciplina. La inconsistencia de la disciplina trae confusión en los niños. ¿Qué quiero decir con la inconsistencia de la disciplina? Hoy los castigamos duramente porque hicieron algo y mañana hacen lo mismo y no pasa nada. Entonces el niño no sabe si lo hizo mal o si lo hizo bien. Hoy él hace una cosa mala, pequeñita, y lo castigamos duramente. Y mañana hace una cosa terrible y quizá lo castigamos igual o no lo castigamos. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque ha pasado el día, porque nos ha pasado el día por encima. Una de las cosas que destruye el alma de los niños es el ejercicio arbitrario de la disciplina. No podemos ser arbitrarios, no podemos ser caprichosos. Fallamos cuando aplicamos castigos o penitencias no apropiadas para la edad. Miren, un chico de 2 o 3 años, que sin ninguna duda aprendió a hacer las cosas mal porque es la naturaleza que traemos a este mundo, no puede ser castigado por un mes, porque no sabe lo que significa un mes. ¿Se dan cuenta? No tiene ninguna noción de lo que es un mes. Tiene noción de lo que los americanos llaman time out, o sea, lo ponen contra una pared 15 minutos y después de eso vuelve al centro, o 5 minutos, si son muy chiquitos, y después de eso vuelve al estado, al lugar natural que es el hogar. Miren, hacemos daños terribles cuando no somos cuidadosos con las disciplinas y no somos consistentes. Miren, si uno no es consistente, el niño nunca sabe qué hacer. Porque un día me castigan y el otro día no me castigan. Y entonces el tercer día, bueno, hago lo que sea. Total, no sé si me van a castigar o no me van a castigar. ¿Se dan cuenta? O sea, si no hay reglas específicas, y ya vamos a hablar un cachito de eso nada más enseguida, es imposible que la disciplina le ayude a los niños en el comportamiento a diario. Les exasperamos cuando los empujamos hacia nuestros objetivos y no los de ellos. Miren, hay muchos padres que quieren que los hijos sean esto a costa de lo que sea. No quiero extenderme, pero John Stott pone un ejemplo muy interesante de un famoso vaquero tejano en Estados Unidos, un hombre que tenía muchísimo dinero, y que al hijo de 2 años lo subió al caballo, y el niño estaba muerto de miedo, cuenta Stott, y se quería bajar. Y en algún momento empezó a decirle cosas inapropiadas al hijo, entonces la mujer le dijo, bueno, pero no te pongas así, cuando yo tenía esa edad, yo cabalgaba, pero tu hijo no eres tú, le dijo la mujer. Y él dijo, aunque lo tenga que atar por el resto de sus días a un caballo, va a ser un vaquero. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo podemos, y yo sé que ninguno de ustedes va a hacer eso, ¿está bien? Pero pues hacemos otras cosas, o sea, tenemos un programa de vida para ellos,
sin darnos cuenta que estamos creando una persona que va a ser madura, que va a poder tomar sus mismas decisiones y que no podemos frustrarlo por los anhelos que tengamos. No pasa casi en nuestros días, aunque pasa, pero antes, sobre todo en ciertas maneras, en ciertas partes de la sociedad, los hijos tenían que ser o abogados, o médicos, o sacerdotes. Y no había opciones. ¿Está bien? Nosotros conocimos viviendo en Puerto Rico un muchacho que su padre estaba encaprichado que fuera abogado y a él lo único que le importaba era el mar. Se recibió de abogado, le llevó el título de su padre, fue, se compró una lancha y era pescador. ¿Se dan cuenta? Esas cosas hacen que nosotros queramos imponer nuestras ideas de lo que nuestros hijos van a hacer y estamos corriendo nuestra agenda y no estamos ayudándoles. Miren, para terminar con esto, la lista que acabo de darles no es exhaustiva, pero hacemos estas cosas cuando hacemos que nuestro amor sea condicional, hacemos eso cuando lo sobreprotegemos, hacemos eso cuando los retenemos en el nido más de lo que corresponde. Esas cosas exasperan a nuestros hijos y tenemos que ser conscientes de eso. Escúchenme, no estoy diciendo que es fácil. Esto no es posible si no es por el Evangelio. Esto no es posible si no por ser cristianos consagrados. Esto no es posible sin la ayuda del Espíritu de Dios. Pero esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Después de eso, el apóstol Pablo pasa a la segunda parte del versículo y cambia rotundamente de instrucciones negativas, pasa a instrucciones positivas. Y dice, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y con eso termina el versículo. Y quiero hablar brevemente de estas tres cosas. Hay tres acciones importantes. Criarlos o alimentarlos, nutrirlos, es más bien la palabra griega. Disciplinarlos e instruirlos. Esas tres cosas son la parte constructiva de lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Mire, la palabra criar es traducida en nuestras Biblias, en la Reina Valera 70, al menos, es una palabra en griego muy comprensiva. Implica no solamente criar en aspecto físico, sino criar en el sentido espiritual. Y sin lugar a dudas tiene una connotación física y una connotación espiritual importante. Y esa es responsabilidad de los padres en el hogar en todo momento, mientras los hijos son hijos, aún después que se van de la casa. Miren, es necesario un compromiso muy grande y un amor muy grande, igualmente grande o mayor, para cumplir con esta tarea que Dios nos ha encomendado. Acuérdense, Génesis, procread y llenar la tierra. Esa palabra procrear quiere decir exactamente eso, ocuparse de todo lo que corresponde para llevar un niño desde que es un bebé recién nacido hasta poderlo insertar en la sociedad en que vivimos con todo el conocimiento de Dios necesario para que se pueda desarrollar como un hijo de Dios. Esa es la tarea que tenemos y es monstruosa, ¿está bien? Es terrible, es demandante, o sea, hace falta mucho tiempo y hace falta mucho amor para salir de ello, o sea, hay desencantos todos los días, hay algo que salió mal todos los días, hay algo que hicimos mal como padres. Y cuando hacemos cosas malas como padres que afectan a nuestros hijos directamente, debemos pedirles perdón, decirles que nos hemos equivocado y establecer exactamente lo que queremos que hagamos en lo que tiene que ver, enseguida vamos a hablar de la disciplina. Fíjense en esto de criarlos, no podemos perder de vista la segunda parte completa, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, el Señor está presente no solamente encomendándonos las cosas, sino ayudándonos a que las podamos hacer. Miren, ustedes van a decir que no al principio, si después piensan van a decir que sí. Martin Lloyd-Jones dijo una vez, si pensáramos tanto en la crianza de los niños como lo hacemos con los animales y las plantas, la situación de hoy sería distinta. Voy a poner solamente un ejemplo. Ustedes plantan una plantita y tienen toda la paciencia del mundo hasta que llega a un determinado estado que ustedes quieren o hasta que da el primer fruto, porque saben que es así. ¿Hacemos lo mismo con nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a esperar la madurez necesaria para poderles transmitir las cosas que tenemos que transmitirles? ¿Se dan cuenta? Hay mucha gente
que invierten mucho más tiempo en criar un animalito en la casa o en cuidar de sus flores, que las dos cosas son aceptables, que ocupándose de entender cómo los niños crecen, cuál es nuestra responsabilidad y cómo cuidamos de ellos. Miren, si hay una cosa que no podemos decir en la crianza de los hijos, es misión cumplida. Esa misión nunca se acaba. Y por poner un ejemplo cultural, simplemente es muy común en Estados Unidos que los chicos que tienen 18 años, pero pueden ser 17 o 16, que se han graduado de la escuela secundaria, los padres los ponen de patitas en la calle, les dicen su vida es su responsabilidad y rompen el vínculo de padres para siempre. Ustedes pueden ir y mirar cómo la sociedad funciona, cómo se sienten esos niños. Yo he tenido niñitas en mi escritorio, profesor, llorando porque no tenían tiempo para hacer las tareas. Una de ellas no la había olvidado en mi vida. Decía que había cumplido 18 años, los padres lo habían puesto en la calle, se había tenido que buscar un trabajo porque quería estudiar, trabajaba 8 horas, estudiaba en el tiempo que seguía, que tenía, y me decía que la mayoría de las noches se quedaba dormida debajo de un libro de matemáticas porque no tenía aliento para seguir estudiando. ¿Se dan cuenta? No hay misión cumplida como padres. Es una misión para toda la vida que Dios nos ha encomendado. No vamos a leer los versículos, pero miren después, si ustedes quieren, a Timoteo. Cuando Timoteo está a punto de recibir en sus 35, 40 años, quizás un poquito más de 40, el mando de parte de Pablo, lo que Pablo le dice es: sigue con lo que aprendiste de tu abuela, de tu madre y lo que yo te enseñé para poder cumplir con los propósitos de Dios. Si no hubiera sido por su abuela y por su madre, Timoteo no hubiera sabido de las cosas de Dios. Y después Pablo se lo llevó para formarlo. Pero se dan cuenta de este proceso de formación que Dios, procrear no es solamente tener hijos, es ocuparse de ellos. Dios nos entrega un alma en blanco para que la formemos. Y esa es nuestra responsabilidad. Lo primero es criarlos. Por supuesto que está la responsabilidad, y esta es responsabilidad sin ninguna duda de los padres, en primer lugar, aunque hay casos donde los padres faltan y entonces hay que hacer lo que se puede, pero la responsabilidad de proveer para la nutrición de los hijos es de los padres. Dios puso a Adán en el huerto a cultivar para proveer a su familia, y la manutención es una responsabilidad que los hombres tenemos que tomar con seriedad, porque ¿saben una cosa? Dios nos va a pedir cuenta de eso. Tengamos que trabajar como tengamos que trabajar, Dios nos va a pedir cuenta de eso. Y ¿saben una cosa? Mientras estemos dispuestos a hacerlo porque estamos cumpliendo lo que Dios nos manda, Dios nos va a mantener en medio de todas las situaciones difíciles que nos pueda tocar pasar. La disciplina es el otro punto, y la disciplina tiene que ver básicamente con la conducta de los niños y con moldear el comportamiento. Y moldear el comportamiento, y a veces la disciplina no es causa de gozo. Hebreos, no lo vamos a leer, Hebreos 12, 10 y 11 dice que no es causa de gozo, sino de tristeza, pero que da fruto apacible de justicia para el que ha sido entrenado en esa disciplina. O sea, la disciplina es una cosa seria, miren, y es tan mala cuando los chicos la reciben para ellos, como muchas veces para nosotros que tenemos que aplicarla. Por eso es importante ser balanceado, ser equilibrado, para que las cosas puedan ser de acuerdo a lo que Dios quiere. Miren, no es sabio evadir esta responsabilidad. Yo sé que hay momentos en la vida que uno dijera, no quiero lidiar con este problema, pero es Dios que nos pide que lo hagamos. Y lo tenemos que hacer en forma justa, lo tenemos que hacer en forma adecuada, lo tenemos que hacer en forma que realmente esté de acuerdo con el problema de indisciplina que ha ocurrido, pero no podemos dejar eso pasar. Miren, la disciplina implica dos cosas. Lo primero, reglas o regulaciones claras, y lo segundo, premios y castigos. ¿Está bien? No tenemos tiempo de entrar en tantos versículos como hay en Proverbios sobre esto, ¿está bien? Pero las reglas tienen que ser absolutamente claras,
Y los castigos tienen que ser proporcionales a las cosas que van a ocurrir. ¿Está bien? No podemos tratar lo mismo cosas casi involuntarias, aunque queramos corregirlas, ¿está bien? Como cuando hay cosas que están hechas, ustedes saben que el chiquito la pensó y la contrapensó y dijo, lo voy a hacer. Que eso significa otro nivel de cosas. Pero las reglas tienen que ser claras, los castigos o premios tienen que ser claros, y Proverbios está lleno de todo eso. Déjenme leer un versículo nada más, en Proverbios 3, uno de los tantos que hay. Pueden leer todo el libro de Proverbios y está lleno de estas cosas. Déjenme ver si tengo bien la cita. 3, 11, 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si ustedes quieren, a quien ama. O sea, es nuestra responsabilidad enderezar los caminos. Miren, hoy vivimos en una sociedad donde básicamente se dice que a los niños hay que dejarlos porque ellos son los que mejor saben cómo tienen que vivir. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Y básicamente, aunque suene exagerado lo que voy a decir, básicamente las familias están creando monstruos. Chicos con 15, 16, 17 años metidos con las armas, metidos con la droga, llevándose por delante al resto de la sociedad, y ese es el resultado de la falta de este tipo de cosas en los hogares. Miren, aquí hay un punto crucial que quiero decirlo con mucha reverencia y con mucha seriedad. Los padres deben aplicar la disciplina en el Señor. O sea, y la pregunta es si no estamos nosotros en el Señor. No es la disciplina nuestra la que aplicamos, es la disciplina del Señor. El versículo de Proverbios lo dice claramente. Pero tenemos que estar seguros de que es la disciplina del Señor la que aplicamos. Si ustedes van a Efesios y miran en los capítulos anteriores, está lleno de indicaciones de si nosotros estamos viviendo de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho, que si nosotros estamos viviendo distinto de aquello que vivíamos cuando estábamos en el mundo. O sea que los versículos que Pablo habla aquí están implicando que vivimos como cristianos, que vivimos como Dios manda y que estamos haciendo lo que Dios no quiere. Miren, personalmente creo que hay muchas cosas, que no hay muchas cosas más importantes que el ejemplo en la vida cristiana y en la crianza de los hijos. Si fallamos delante de ellos, los estamos llevando por el camino que nos corresponde. No podemos darnos ese privilegio. Miren, lo que hace papá y mamá marcará a los hijos más que nada. Con Susi y con mi esposa hemos visto muchos ejemplos de vidas de hijos de cristianos, ¿está bien?, de pastores, de ancianos, cuyas vidas han sido aplastadas por la hipocresía de los padres. Porque los padres decían una cosa y hacían otra. Porque los padres decían que algo estaba mal y lo hacían después en el seno del hogar. Los chicos son mucho más inteligentes de lo que ustedes se imaginan. Y no solamente se van a dar cuenta, sino que los van a poner en aprieto cuando vivimos de esa manera. Nosotros hemos visto vidas de jóvenes truncadas porque habían sido engañados por sus padres al decirles cosas que ellos decían que era lo que Dios decía y vivir en completa contraposición a las cosas a lo que ellos predicaban. No podemos ni enseñar ni podemos vivir de una forma distinta de la que lo decimos. Tenemos que vivir exactamente como Dios quiere. Esa es nuestra misión, esa es la forma de ejercer nuestras autoridades como padres, ¿está bien? Y miren, cuando se pierde la autoridad y el testimonio, cuando no obra de acuerdo a lo que se cree y a lo que se pretende enseñar, esas cosas no sirven de nada. Yo no le puedo enseñar a mis hijos las cosas que contravengo todos los días. Yo no le puedo decir a mi hijo que sea una buena persona y que sea, por ejemplo, sano en sus negocios,
cuando él se va a enterar que mi hijo, que yo soy un sinvergüenza. O sea, que hago las cosas como Dios no me manda, que estoy quebrando los mandamientos de Dios todos los días. Eso no edifica. Los chicos no pueden crecer en ese ambiente si pretendemos que vivan como Dios quiere. Miren, los chicos van a llevar la marca de nuestras fallas. No hay forma de salirse de eso. Eso no quiere decir que no podemos fallar. Podemos fallar y podemos hablar con ellos, sobre todo si pueden entender, y explicarles la situación y pedir perdón a Dios y pedir perdón a ellos. Pero si no logramos mantener la confianza de ellos en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos, no sirve. Miren, estamos siempre dando vueltas sobre el mismo hecho. Nosotros no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. ¿Está bien? Yo puedo decir cosas muy lindas y actuar en forma completamente opuesta a eso. Los niños perciben esas cosas y cargan con nuestras culpas, aunque nosotros no queramos. Finalmente, la instrucción, rapidito, 5 minutos. De nuevo, no lo vamos a leer, pero vayan y lean Deuteronomio 6, por lo menos del 5 al 9, y se van a dar cuenta cuál es la instrucción. Moisés les está diciendo, miren, cuidado, o sea, estas son cosas para que se las enseñen a sus hijos todos los días, para que las pongan en los dinteles de las puertas, en los marcos y en todos los lugares. Esa es la única forma que vamos a ser capaces de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Miren, todo esto muy al pasar. No todos los hogares logran, digamos, hacer las cosas de la misma manera. Y yo creo que Dios tiene cuidado de esas cosas. Por ejemplo, hay algo que es clásico en el mundo cristiano, es decir, bueno, tenemos que tener nuestro culto familiar todos los días. Quien lo pueda hacer, perfecto. Yo les voy a confesar, nosotros nunca logramos instalar el culto familiar como tal. ¿Está bien? Por otro lado, conozco gente que instaló el culto familiar a las 7 de la mañana antes que los hijos se fueran a la iglesia y a la escuela, y el día que se fueron de sus hogares no querían saber absolutamente más nada de eso. Lo que nosotros hicimos fue integrarlos en nuestra vida cristiana todo el tiempo. ¿Está bien? Nuestros hijos se sentaban, Susana en aquel tiempo estudiaba, yo acababa de recibirme, y nos sentábamos en la mesa y ella trabajaba y yo trabajaba y los chicos hacían dibujitos. Cuando crecieron un poco más, leíamos la Biblia con ellos o comentábamos la Biblia o volvíamos y usábamos la cena o el almuerzo para hablar de las cosas que habían hablado en la iglesia. Cuando andábamos en el auto los teníamos cautivos y hablábamos nada más que de esas cosas y cantábamos en el auto, y eso nos ayudó a hacer lo que Dios quiere que hiciéramos, de una forma quizás no convencional. Pero lo importante es que ellos los vean a ustedes vivir como Dios manda. Eso es lo importante. Por eso yo les dije al principio que si ustedes querían una buena clase de cómo vivir en una familia, en un matrimonio, es tener una buena clase de vida cristiana. Porque eso es lo que significa. O sea, no llegamos al matrimonio con el hálito de algo distinto, llegamos al matrimonio como dos cristianos que queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y cuando vivimos de esa forma y ellos nos ven vivir, ellos se dan cuenta que tienen algo que no tienen los compañeritos de la escuela. Ellos se empiezan a distinguir entre cómo su mamá y su papá se comportan respecto a la madre y el padre del otro. Pero si gritamos igual que el vecino y si abusamos de los chicos igual que el vecino, no vamos a poder conseguir lo que Dios quiere que hagamos. Miren, la instrucción genera hijos con carácter fuerte y con una importante fibra moral para atravesar las tormentas de la vida. La ausencia de esa instrucción, el resultado es seres humanos confundidos y sin dirección en la vida. Esa es la diferencia de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios a no educarlos. Y créanme que si uno no lo hace, uno va a pagar el precio aunque no le guste. Miren, la cultura presente habla de no invadir a los niños. Si ustedes no invaden a los niños, van a ser pecadores a un nivel que quizás ni siquiera nos podamos imaginar. La Biblia nos enseña a tener control de ellos, a disciplinarlos y a instruirlos para que puedan seguir los caminos de Dios. Es la única manera que vamos a triunfar. Miren, no hay ninguna cosa más importante que inculcar en nuestros hijos la lealtad al Señor como su Dios y como su Salvador. No hay cosa más importante que podamos hacer. Y no podemos hacer eso sin la Biblia.
No podemos hacer eso sin conversar con ellos. No podemos hacer eso sin mostrarles cómo vivimos. No hay forma de que podamos salir adelante si no hacemos las cosas como Dios quiere. Miren, si vamos a prevalecer en este desafío, nosotros mismos debemos estar en el Señor. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas debe ser siempre, debe ser señalado y ejemplificado en nuestras vidas. Si el Señor no es el Señor de nuestras vidas, ellos se van a dar cuenta. Aunque no nos guste, ellos se van a dar cuenta. Miren, cuando hemos cumplido la tarea, dice un escritor, y nos sentimos complacidos, Dios está orgulloso de nosotros. Porque esa es exactamente la misión que Dios nos ha entregado. Y no quiere decir, vuelvo a insistir porque esto es muy importante, no quiere decir que lo vamos a hacer a la perfección. Lo tenemos que hacer tan bien como podamos, en la dependencia del Espíritu, bajo su cuidado, para bendecir y glorificar el nombre de Dios. Miren, no hay, y con esto termino, esta es mi última cosa que quiero decirles. Miren, no hay, posiblemente la familia cristiana es, si no el más importante, uno de los medios que Dios usa para la proclamación del Evangelio. Cuando alguien nos ve funcionar como una familia cristiana, cuando alguien nos ve criar a nuestros hijos como Dios quiere, cuando nos ocupamos de ellos aun cuando nos pese, digamos, el cansancio del día, cuando estamos dispuestos a compartir con ellos, ese es un testimonio ineludible. ¿Saben una cosa? Esto acredita la verdad del Evangelio. Vivir en una familia y educar a nuestros hijos como Dios quiere, acredita delante de los demás el Evangelio del Señor Jesucristo. Hemos tenido ejemplos de personas que llegaron a nuestro hogar criticándonos por todo lo que hacíamos. Y después de un tiempo, por visitas, digamos, de mi trabajo, después de 2 o 3 meses se iban llorando por lo que habían visto de nuestros hijos, a los que fundamentalmente criticaban y también a sus hijos, porque no hacían las cosas como ellos querían que se hiciesen. No hay como familia, mejor oportunidad que mostrarle al mundo lo que significa una familia cristiana. Oremos.